lámpara del amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la fe en este miércoles de la semana 19 del tiempo ordinario. Hoy presentamos, primero que nada, nuestra fe, presentamos a los difuntos por los que se pide oración. Se ora por el alma de Sócrates José Echenique Perdomo, Hugo Burnigal, Frank Mella, Rocío Sánchez Martín Caro, Eddie Carrasco, Casimiro Tejeda, David Frederick Roa Ogando, Katy Mendoza de Yespica, Víctor Rodríguez, John Raymond Santana y Domingo Fernández Guerrero, también Isaac Oliver Zapata Pimentel. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos ante Dios y los hermanos que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Oí al Señor llamar en voz alta: acercaos, verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando mazas. En medio de ellos un hombre vestido de lino, con los hábios de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, con los hábios de escribano a la cintura, y le dijo al Señor: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén, y marca en la frente a los que gimen afligidos por las abominaciones que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorred la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, mozos y muchachas, a niños y mujeres, matadlos, acabad con ellos, pero a ninguno de los marcados lo toquéis. Empezad por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salid a matar por la ciudad. Luego la gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Vi a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo sin separarse de las ruedas y salir. Y se detuvo junto a la puerta oriental de la casa del Señor. Mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a la orilla del río Quebar, y me di cuenta que eran querubines. Tenían 4 rostros y 4 alas cada uno, y una especie de brazos humanos debajo de las alas, y su fisonomía era la de los rostros que yo había contemplado a orillas del río Quebar. Caminaban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: la gloria del Señor se eleva sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo.
La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, el profeta Ezequiel nos presenta aquí una lectura muy dura, una lectura del templo en donde se va a marcar solamente el que no puede ser eliminado, que no puede ser sacado de fuera. Y aquí estamos hablando de la purificación de un culto que tiene que ser sincero y que solamente Dios conoce y marca. Nadie puede marcar, nadie puede señalar quién es auténtico y quién no, sino solamente Dios. Dios es el que conoce el corazón. Por eso aquí se nos presenta todo un drama en el cual en el culto ante el Señor solamente los que están marcados por el Señor solamente, y el profeta, el ángel que les marcó, entonces estos no serán destruidos. ¿Sí? La fuerza que tiene la oración, la fuerza que tiene el culto verdadero, el culto sincero al Señor. De hecho, se va a tratar un poco de esto, sobre todo también en el Evangelio. En el Evangelio hay varios elementos importantes. Primero, de la corrección fraterna. Un amigo mío decía, en forma jocosa, que la corrección fraterna la debió inventar un loco. Pues un poco decirlo, porque si hay una cosa difícil de hacer, ideal para ganarse un enemigo, es pretender hacer una corrección fraterna. Qué difícil es la corrección. Qué difícil es aceptar una corrección. A veces incluso puede ser que el que corrige también se puede dar demasiado gusto en corregir y puede hacer notar demasiado también el problema. O sea que la corrección es un arte, es una delicadeza, es un trabajo de amor entre 2 hermanos. Si no hay fraternidad, no funciona la corrección fraterna. La corrección fraterna viene exactamente de eso, de fraterno, entre hermanos que se quieren. A mí me llama alguien que no está de acuerdo conmigo, pero es mi hermano querido, no digo hijo de papá y mamá, sino alguien muy querido, y le acepto mucho más fácil la corrección de alguien que siempre ha estado en desacuerdo. Casi uno podrá decir, a ver, ¿en qué es que está en desacuerdo ahora? Casi puede pasar. O sea que normalmente los hermanos tienen muchas cosas en común. Y por eso las personas que tienen mucho en común en el camino comunitario son las personas que son más idóneas para poder decir, tú que lo conoces tanto y estás tanto con él, trata de acercarte a decirle esto. Y el que es más cercano es el que normalmente tiene la mayor calidad, no moral, sino de cercanía, para poder decirle al hermano una cosa que ni la comunidad ni él mismo puede ver correctamente y quiere decírselo con todo el amor del mundo. Y dice el Señor, repréndelo a solas. Primero un acto de delicadeza, la oportunidad de convertirse y de que el error quede ahí mismo zanjado, y que no haya que publicitar el error ni la corrección.
que no haya que hacer meterlo en Facebook o en Twitter o en alguna de estas redes, porque cuánto gusta de publicar. Recuerdo una persona que yo estaba en esa discusión, tuvieron una discusión de doctrina y hubo una persona que discutió con la otra. Esa persona discutió con la otra, no le corrigió, ni tenía razón. Yo estaba simplemente de espectador ahí y la persona no tenía la razón, pero le corrigió, le dijo. Después la persona pasó tiempo y tiempo diciendo que le había corregido. Ese era como subirlo en las redes, que le había corregido, que él había hecho una corrección, porque la otra persona tenía más ascendencia, entonces era como una especie como de ufanarse. Yo le corregí a fulano. Eso no es corrección fraterna. Eso es un espectáculo de hipocresía que hay que cuidar también. La corrección viene realmente de un deseo verdadero de que el hermano se salve. Y si tu hermano te escucha, has salvado a tu hermano. Tu hermano entre nosotros, quedamos solos, ahora es así con el codito. Muy bien, amiguito, hermano, y ya. No se queda entre nosotros y el hermano no tiene que hablar más nada del error que vio, que corrigió y que el otro aceptó. Ahora, el problema está cuando la corrección no es aceptada y se llama a otros 2 o 3, entre 2 o 3. No sé cómo es en otros países y cómo era en Palestina, pero en dominicano cuando le vienen 2 o 3 es peor todavía, porque le viene Sanedrín, entonces viene la sensación de Sanedrín y entonces cuando más se revela, peor todavía. Entonces es difícil porque vienen los encargados de la comunidad que vienen a corregirlo como si fuera un Sanedrín y el otro entonces se resiste más todavía. Es un acto de humildad, sobre todo ser corregido y la capacidad de ser corregido y de escuchar. Y por eso entonces 2 o 3 que se reúnen para poder ayudar al hermano, tienen que ser 2 o 3 que los cuales él sepa que quieren el bien de esa persona. Y eso no es tan fácil. Y entonces por esto dice que entonces llámalo, y si no, entonces bueno, dice a la comunidad entera, y si no, trátalo como un pagano o como un publicano. Bueno, aquí la palabra, algunos dicen que pudo no haber sido del Señor, que fue una palabra comunitaria, porque el Señor que amaba tanto y se acercaba a los publicanos y que se acercaba a los paganos, tratarlo como un pagano, si pensamos cómo Jesús trata a un pagano, Él lo recibe y lo ama y lo invita, lo recibe y lo acoge. Pero bueno, un pagano que no acepta también es difícil. Por eso, como alguien que no tiene que ver con, si nadie, entonces ya, no hay manera. Esto es fuerte, pero la corrección, vuelvo y digo, es uno de los elementos más difíciles dentro del camino comunitario. Y sobre todo porque uno siempre puede tener la tentación de creer que tiene razón. Y en una discusión, pasa muchas veces que cuando discuten, cada uno va a Google a ver si tenía razón o no, para volver a discutir otra vez con la persona, porque a veces uno quiere verificar si tenía razón o no, y no buscar de verdad la verdad entre varios, entre 2, 3 o más, o la comunidad entera, y descubriendo el sentir de la comunidad entera. Después viene lo que se llama el perdón. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa especie como de rencor con el cual es importante no quedarse, porque queda atado y queda imposibilitada la persona a experimentar la libertad frente al Señor. En el juicio, las enemistades también saldrán a relucir. Por eso es importante entender la importancia de la reconciliación con alguien con el que uno no se va a volver a ver o lo que sea. Uno saber que uno no se puede quedar con el rencor y morirse con el rencor, o quedarse con el rencor, o permanecer en ese rencor. Lo importante aquí es desatar, es liberarse de todo aquello que a uno lo ha oprimido. Y no hay cosa peor que el odio, que el rencor, que esa incapacidad de tolerar y de rechazo. Y esto no estamos hablando aquí de entre 2 personas, que uno está en Rusia y el otro en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una comunidad en donde se rechaza la gente. Porque créanmelo, esto que estamos hablando, no estamos hablando aquí del Senado de la República o de la Cámara de Diputados. Aquí estamos hablando de una comunidad.
Y si uno piensa en la iglesia, por lo menos yo pienso en la iglesia nuestra, en la iglesia dominicana, lo difícil que es tratarnos bien, corregirnos adecuadamente. Qué difícil es esto. Qué difícil es la posibilidad de amarse y de sobre todo no tener ese rencor que se mantiene. A veces en la iglesia damos un espectáculo de división que es peor todavía que fuera de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de laicos, estoy hablando de cualquier nivel, incluido en el Vaticano, la curia. Señores, en la curia del Vaticano, eso es a veces un auténtico gallinero, como lo puede ser también aquí en los episcopados, en la conferencia episcopal, de la cual esta no escapa, al contrario. Y tampoco, ni siquiera en las curias locales, en las diocesanas. Qué difícil. Y qué facilidad tenemos para hacerle la vida imposible o difícil al otro, en lugar de ayudarnos. Porque ¿qué es la corrección? Un deseo de ayudar. ¿Qué es el desatar? Es un deseo de ayudar. Es un deseo de unirse, de vivir en unidad. Yo creo que eso es lo que más ansía una comunidad local, civil, una sociedad civil. Lo que aspira de ver en los cristianos es una unidad. Pero si de repente cuando en las elecciones decían, ¿qué opinan los cristianos? Y los cristianos opinaban 8 cosas diferentes, uno dice, vaya, pues ya no son lo que digan los cristianos, sino que cada cristiano dice lo que le parece. Y eso es difícil en ese sentido. ¿Cómo puede, entre 8 grupos de cristianos que todos piensan diferente, pensar en una corrección fraterna? ¿Quién corrige a quién? ¿Quién es el que ayuda a quién? Nuestra iglesia tiene mucho que madurar todavía. Tenemos una iglesia en silencio, una iglesia que el pueblo de Dios está reclamando más palabra, más declaraciones que lleguen a ser el sentir del pueblo. Hay gente que está esperando de sus pastores. Y por eso mucha de esa culpa la tenemos nosotros, los obispos, los pastores, que tenemos que ser el ejemplo y tenemos que ayudar a los demás. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo siempre. Por eso tendremos que dar cuenta de eso. Es muy probable también. Y también les aseguro que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, se les dará. Porque donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. 2 o más reunidos en mi nombre. A veces hay 2 o más reunidos, pero no en nombre de Jesucristo. Están reunidos porque había una reunión pastoral, pero eso no quiere decir que están reunidos en el nombre de Cristo. Ni por amor a Cristo se aman, sino porque la burocracia de una reunión pastoral no necesariamente es una reunión donde Dios puede estar escuchando porque no nos hemos puesto de acuerdo. Qué difícil es la humanidad. Qué difícil se la ponemos a Dios. Pobre Dios, un poco de broma, Dios es todopoderoso, pero digo, qué difícil la ponemos para poder entrar en esa dinámica de entrar en sintonía con Dios como pueblo, vivir unidos, hacer una oración en un sentir común, en el que todos pongamos y tengamos un mismo sentir de iglesia y que esa petición y esas necesidades las elevemos al Padre y pidamos por ellas. Menos mal que nos ponen en la misa intenciones para pedir, porque si cada uno pidiera, es muy probable que yo le esté pidiendo que le caiga fuego y azufre al otro y el otro esté pidiendo que me caiga fuego y azufre a mí. Y suerte, si es así, yo no voy a poder escuchar nada. Y yo digo fuego y azufre no porque ninguno no creo que lo esté deseando de esa manera, pero ciertamente es algo parecido, que es un rechazo, una incapacidad de encontrarnos como hermanos. Yo creo que Cristo en toda esta palabra está pidiendo a gritos que nos encontremos como hermanos, que seamos más tolerantes, que nos amemos los unos a los otros y que seamos capaces de demostrar el amor de Cristo entre nosotros. Si hacemos esto, ciertamente la iglesia podrá cumplir su misión y seremos el resplandor y la luz del mundo y la sal de la tierra. Ojalá que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que este proyecto sea una realidad en su iglesia. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor con la confianza de saber que Él nos escucha en las oraciones comunes que le vamos a hacer. Por los pastores de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos hoy.
Por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos por los que estamos orando, Sócrates, José, Hugo, Frank, Rocío, Eddie, Casimiro, David Frederick, Katy, Víctor, John Raymond, Domingo, Isaac Oliver, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce, repara mis fuerzas y me lleva por el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe benignamente los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Sócrates, José, Hugo, Frank, Rocío, Eddie, Casimiro, David, Frederick, Katy, Víctor, John Raymond, Domingo, Isaac, Oliver, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos ahora la comunión espiritual. Unámonos al misterio celebrado aquí en esta realidad. Cristo se ha hecho presente en carne y sangre, y ahora unámonos a este misterio desde el corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Sedienta de ti, esta mi alma.
Sedienta de ti está mi alma, sedienta de ti está mi alma, ansia de ti tiene mi carne. Tierra reseca y árida, tierra reseca y árida, sin agua. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti Está mi alma. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos ayude a fortalecernos día tras día, vivir la unidad. Nunca podemos tener la tendencia fácil a criticar y no la de trabajar y unir, que es propia la de los hombres y mujeres de Dios, los que son capaces de tejer en el tejido de la iglesia para que los hoyos y los boquetes se eliminen. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de paz ante los demás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.